momentos en que la humanidad sufre con tanto desamor. El hambre, las guerras, el vicio alimentado, la violencia en nuestra ciudad. Esta emisora lleva hasta usted momentos de amor, paz y alegría, a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que guió al Señor Jesucristo en toda su vida, que guió a los profetas, el Espíritu de Dios que estaba sobre Pablo y todos los demás apóstoles, sea con todos ustedes, para que Él venga a orientar, a dirigir, a conducir nuestros pensamientos, para que nosotros conscientemente, de forma consciente, vengamos a reconocer los pecados, nuestros pecados, y nos vengamos a arrepentir de ellos, para que entonces podamos ser perdonados, para que después del perdón nosotros vengamos a tener la paz, la paz de Dios. Usted sabe que es interesante, muy interesante esto. Aquí, el texto sagrado dice que el salario del pecado es la muerte. Y muchas personas piensan, bien, si el salario del pecado es la muerte y no he muerto, entonces estoy bien, no tengo pecado. Solo que cuando Dios habla de muerte, como Él habló con Adán y Eva, si comes del fruto de este árbol, morirás. Y ellos no murieron inmediatamente, ellos comieron del fruto y para Dios ellos murieron. ¿Murieron cómo? Fueron separados de Dios. En cuanto nosotros estuviésemos en el pecado, nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Nosotros, por ejemplo, yo puedo hablar por mí. Yo por mí hablo que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, hasta el momento que yo conocí la palabra de Dios y la palabra de Dios, el Espíritu Santo en su palabra, me convenció de mi pecado o de mis pecados. Él me convenció, porque en aquella altura yo pensaba así, caramba, yo no tengo tantos pecados así, yo no robo, yo no adultero, yo no hago esto, no hago aquello. Uno viene a puntuar algunos pecados grotescos y piensa que los demás pecaditos no hacen diferencia, pero hacen. Cuando la persona considera su pecado de hecho y de verdad, reconoce sus pecados, ella sabe, ella tiene conciencia por la palabra de Dios que ella es pecadora, y por ser pecadora ella está separada de Dios, quiere decir muerta para Dios. Es esto. Cuando una persona vive en el pecado, camina en el pecado, ella está muerta para Dios, muerta, ya murió. Solo que
cuando ella reconoce su pecado y se arrepiente, entonces el Señor Jesucristo la perdona. Y cuando Él nos perdona, inmediatamente nosotros tenemos una conciencia limpia, pura, que no tiene de qué acusarnos. No tiene cómo acusarnos. Usted sabe que nuestra conciencia es un juez. Es el juez de cada uno de nosotros. Nuestra propia conciencia nos condena o nos absuelve. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, reconocemos nuestros pecados y los confesamos y los dejamos, claramente que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es esto: uno deja de hacer lo que es errado y hace lo que es correcto. Y usted sabe lo que es correcto y lo que es errado. Usted tiene esta conciencia. Todo el mundo nace con esta conciencia de lo que es correcto y lo que es errado. Hasta los niños saben esto. Cuando un niño hace alguna cosa errada, inmediatamente ella quiere esconderse, quiere esconder sus errores. ¿Por qué? Porque ella tiene conciencia de aquello que está errado. Entonces, mi amiga, mi querido amigo, nosotros no estamos aquí intentando convencer a nadie de sus pecados, de ninguna manera. La propia conciencia nos convence del pecado y el Espíritu Santo es quien nos da esta conciencia. Y si nuestra conciencia late, entonces uno reconoce: yo pequé, yo erré. Porque la conciencia es el juez de Dios en cada uno de nosotros, si podemos decir así. Pero aquí el apóstol Pablo, él ha escrito, dirigido obviamente por el Espíritu Santo, él dice que porque el salario del pecado es la muerte. Entonces, cuando una persona vive en el pecado, anda en el pecado, comete el pecado, ella está separada de Dios, porque Dios es santísimo. Él es el santo de los santos. Todo lo que existe en el santo trono de Dios, hasta el trono de Él, dice santo, santo, santo. Todo dice santo, porque Él es santísimo. No hay nada de errado, todo es perfecto, santo. ¿Cómo es que este Dios santísimo puede tener una comunión, o mejor, cómo es que una persona que está en el pecado, por menor que sea, puede estar en comunión con el Santísimo? No hay cómo, amiga, amigo, no hay cómo, es imposible. Entonces, cuando una persona comete el pecado, o cometió el pecado y se mantiene allí agarrando, guardando, escondiendo su pecado, no hay forma. Usted puede olvidarse de sus pecados, pero sus pecados no se van a olvidar de ustedes. No solo usted, todos nosotros podemos olvidarnos de nuestros pecados, pero nuestros pecados no se olvidan de nosotros, porque el pecado es un espíritu. El pecado es un espíritu que contraría todo lo que es de Dios, todo lo que es limpio, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es verdadero, todo lo que es santísimo. Esto es de Dios, pero lo que es sucio, inmundo, desordenado, sin cualquier disciplina, indisciplinado. La persona indisciplinada, ella viene del pecado, está condenada a la muerte eterna. Este es el problema. Aquí, el salario del pecado es la muerte. Si la persona muere en el pecado, no hay más salvación para ella. No hay más chance. No hay más chance para ella. No hay más chance. No hay nada que se pueda hacer. Ni Dios,
le puede salvar. No hay cómo. ¿Por qué? Es lo que está escrito. Es por eso que Juan Bautista dice, arrepentíos, 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 y dice allí, en el texto sagrado, es muy bueno esto, dice así, Dios, Él dice para su pueblo, mire lo que Dios habla con su pueblo, el pueblo escogido por Dios, los hijos de Abraham, descendiente de Abraham, diciendo mejor, dice así, Dios hablando, si hubieses dado oídos a mis mandamientos, entonces sería tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Vea la grandeza de Dios. Si hubieses dado oídos a mis mandamientos, a mi palabra, entonces tu paz sería como un río y tu justicia como las ondas del mar, como unas ondas que están siempre allá. No hay cómo cambiar aquella situación. Entonces, mi amiga, mi amigo, hay paz cuando uno oye y obedece y practica la palabra de Dios. Pero cuando no hay paz es porque no hubo y no hay obediencia a la palabra de Dios. Entonces, no sirve que la persona se justifique, ella cometió un error o ella ha cometido un error, pero está escondido. La conciencia de ella no le deja en paz. Ella no tiene paz porque ella está en la iniquidad, está en el pecado. Quiere resolver su problema. Mi amiga, mi amigo, usted que no tiene paz, no sirve llegar a un hermano y decirle, paz del Señor, hermano. No, esto no va a resolver, no va a resolver. Lo que resuelve es que la persona que no tiene paz se arrepienta de sus pecados. Ahí sí, ella va a tener paz, sin precisar que alguien le diga paz del Señor, hermano. Yo no hablo esto. Yo normalmente no hablo esto. Yo hablo aquello que está escrito en la palabra de Dios. Él dice así. Muy bueno. Él dice, los impíos no tienen paz. O sea, los impíos no tienen paz. Pero el hermano que vive en la impiedad, que vive en el pecado, llega hasta mí y me dice, paz en el Señor, hermano. ¡Oh! ¿Qué paz que Él me está dando? Ninguna, cero. ¿Qué paz que Él me está pasando a mí? Nada. Fingimiento. Está fingiendo ser hermano. Yo no quiero este tipo de paz. La paz que nosotros tenemos es por causa de nuestro arrepentimiento, el arrepentimiento de nuestros pecados. Y yo les voy a contar a ustedes una experiencia mía, buena, esta experiencia, porque esto probablemente les va a ayudar a muchas personas. Yo ya hablé esto, pero voy a repetir, quién sabe en esta vez alguien va a entender. Yo ya les hablé a ustedes que desde los 17 años, más o menos, yo oí la palabra de Dios, pero solamente me vine a convertir, a arrepentirme de verdad, en el 2019. Mejor, cuando yo tenía 19 años de edad. Cuando yo tenía 19 años, fue que tuve el arrepentimiento y finalmente yo fui perdonado. Pero hasta entonces yo estaba en la iglesia, la palabra era maravillosa, me gustaba escuchar la palabra de Dios, yo decía amén, 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 para todas las palabras de Dios.
Solo que allá afuera mi vida era otra, mi comportamiento era otro. Yo no era ladrón, yo no era un mentiroso, pero yo mentía. Yo no era una persona mala, pero yo hacía maldades. Yo no era una persona fingida, pero yo también fingía. ¿Sabe? Yo vivía así. O sea, en la iglesia yo decía amén. Fuera de la iglesia yo vivía mi vida muerta en mis pecados. Yo no creía que yo era un pecador. Porque cuando se piensa en pecador, uno dice, ladrón, es asesino, adúltero, es esto, aquello, traidor, mentiroso. Entonces, uno no alineaba los pensamientos con los pecaditos pequeñitos, porque creía que los pecados pequeñitos no existían, eran pequeñitos, eran pequeños, solo los pecados grandes eran. No, nada de eso, mi amigo. Pecado es pecado, pequeñito o grande, no interesa. Pecado es pecado, cualquiera que sea el pecado, que sea apenas una cosita insignificante, aparentemente insignificante, pero es pecado. Entonces, la persona está muerta en sus delitos y pecados. Cualquier pecado, por menor que sea, es digno de separación de Dios, es digno de la muerte. Entonces, pensando así, yo creía que aceptando a Jesús, ya me había bautizado varias veces, entonces ya estaba bien. Pero yo no estaba, yo no tenía paz. Ahí vino un problema grave. Y yo me quedé desesperado. Aquel problema grave, entonces, me hizo evaluar mi vida. Y ahí yo consideré que realmente yo era un pecador. Yo era un gran pecador. Que no parecía, pero era. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me convenció de esos pecaditos. Y cuando yo los vi, cuando yo vi mis pecados, que el Espíritu Santo me mostró, pecaditos pequeñitos, yo vi también el infierno. Dios me mostró el infierno. El fin de aquellos que vivían en aquellos pecaditos. Él me mostró el infierno. Cuando vi el infierno, mi amiga, mi amigo, yo me quedé desesperado. Mi suelo se abrió. Y yo, no sabiendo qué hacer, yo dije, ¿quién me podrá salvar? Y el Espíritu Santo entonces me presentó al Hijo de Él, me apuntó a Jesús y Jesús me perdonó. Yo le pedí misericordia, en fin. Yo tomé una decisión de dejar mis pecaditos de lado, afuera, no al lado, sino para siempre. Y ahí Dios me hizo ser una nueva criatura. Yo me arrepentí, fui bautizado en las aguas y recibí el Espíritu Santo. En aquel momento hubo una triple acción. Como dice allí en Hechos de los Apóstoles, usted puede leer. Yo voy a dejar acá escrito, usted puede leerlo después. Hechos de los Apóstoles 2, capítulo 2, versículo 38, que dice así: Pedro, diciéndoles a los hermanos, los judíos que tomaron conocimiento de sus pecados, ellos le dijeron, ¿qué haremos? Oh, mis hermanos. Y Pedro les dice así: arrepentíos. Primer paso, 1. Arrepentíos y cada uno de vosotros
sea bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, el segundo paso, en remisión de pecados, el bautismo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, el protocolo es este: arrepentimiento, bautismo en las aguas y recibimiento del Espíritu Santo. 3 pasos que tienen que pasar por todos. Todos tienen que pasar por estos pasos. Yo sé que hay personas que están al borde de la muerte, que están en los últimos momentos, como fue el caso del ladrón que le dijo: Señor, recuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesús en aquel momento le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En aquel momento no tenía tiempo de bautizarse, no había tiempo de recibir el Espíritu Santo, nada. Solo tuvo tiempo para ser perdonado. Y Jesús le garantizó: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero, de forma general, esto tiene que suceder con todos. Todos los que quieren la salvación, los que quieren ser redimidos o recibir una nueva vida. Primero, reconocer el pecado. Para uno se arrepiente, reconoce que es un pecador y no sirve. No sirve que usted sea hermanita, hermanito, ser obrera, obrero. No sirve que usted sea un oficial en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Si usted está en el pecado, usted puede tener seguridad, usted va a salir. El Espíritu Santo le va a sacar a usted si usted no se arrepiente. Si usted no se arrepiente, usted va a salir afuera. Él le va a sacar a usted, porque Él sabe quién es usted. No sirve que usted se quiera esconder. Entonces, tiene que haber arrepentimiento. Si usted quiere salvar su alma, usted tiene que arrepentirse de sus pecados. No quedarse acusando a los otros, apuntando el dedo sucio para otros. Porque normalmente los injustos quieren justicia. ¿Es o no es? ¿Usted se dio cuenta de esto? El sujeto que quiere justicia es el mayor injusto, pero él quiere justicia. O sea, él piensa en él. ¿Y los otros qué? Entonces, esta es la ley de los hombres, del egoísmo, de los que están muertos en sus pecados, delitos. Estas personas quieren justicia, pero viven en la injusticia, viven en el pecado, pero exigen la justicia de los otros. Ahora, él dice: arrepentíos y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre del Señor Jesucristo en remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora usted sabe por qué muchas personas no reciben el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué no lo reciben? Usted sabe. Usted vive en el pecado. ¿Cómo quiere recibir el Espíritu Santo? Pero yo hablo en lenguas. Usted puede hablar en lenguas. No precisa tener el Espíritu Santo para hablar en lenguas. Hay personas que hablan varias lenguas, que es políglota, que habla varias lenguas. Y el diablo también habla en lenguas. Él habla en cualquier lengua. Cualquier lengua que existe en el mundo, el diablo conoce. Y él usa a los ignorantes para hablar, inspirar, para dar esa condición de hablar en otras lenguas, para pensar que tiene el Espíritu Santo, cuando en la realidad aquella persona está siendo conducida por el mal. Infelizmente, si continúa así, va a perder su alma. Entonces, amiga, amigo, no nos vamos a engañar. No es porque yo, obispo Macedo, predico la palabra, enseño la palabra, trabajo con la palabra, vivo mi vida por el Evangelio, que yo estoy inmune al arrepentimiento. No, yo me tengo que arrepentir, sí.
todos los días yo hablo. Mi Dios, perdóname, perdona mis pecados, todos los días. Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro para que incluso hasta los discípulos, hasta sus discípulos, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos también a nuestros deudores. Quiere decir, es una obligación mía perdonar. De la misma manera como yo quiero el perdón, tengo que perdonar. Y si usted no perdona, amiga, amigo, tal vez usted se está condenando. Usted es quien se está condenando, no es el diablo, es usted. Ni Dios le está condenando, es usted. Porque usted no quiere perdonar. Es uno de los problemas graves de nuestra sociedad. Entonces, tiene que haber arrepentimiento, tiene que perdonar, no una vez, 2 veces, 3, sino indefinidamente. Siempre le va a tocar perdonar. No significa que usted va a agarrar y se va a casar con la persona. Usted puede, si usted quiere, después de convivir con aquella persona que usted perdonó, no hay problema. Pero si usted no quisiese convivir con la persona que perdonó, no hay problema tampoco. Es su derecho. Dios le da libre albedrío para usted escoger. Si usted perdonó, es porque quiere convivir con aquella persona, o no quiere vivir con ella porque sabe que no tiene un buen carácter y usted sale. No hay problema. Pero usted tiene que perdonarla. Tiene que perdonarla. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén. Visite www.universalchurchusa.org para encontrar una iglesia universal del reino de Dios en su ciudad. También puede recibir información llamando al 1-800-581-4141. Participe y pare de sufrir.